Todo lo que ha recreado la mente humana desde el arte parte de la proyección que se hace del Santo Sudario. O sea, sí habría sido, según el Santo Sudario, digamos, la cara de Cristo. ¿Fue así o no? Bueno, eso ya sería otra discusión. Oye, pero... Dani, ¿y está exhibido? ¿Esto se puede ver? Sí, en la iglesia de Turín. Se exhibe esto como una de las reliquias religiosas más importantes de toda la historia. Mira, aquí tengo el dato exacto. Fue en 1988 cuando se hizo una prueba de datación. Se le sacó un fragmento chiquitito y ¿qué arrojó esto? Que fue muy polémico. Arrojó que esto databa de entre 1260 y 1390 después de Cristo. Sin embargo, fue refutado esto porque la muestra habría sido tomada en un área que había sido restaurada con hilos más modernos después de un incendio. Entonces ahí quedó la polémica de nuevo. Se han hecho nuevas investigaciones de datación que sí esta vez habrían arrojado que corresponde al siglo I. A la época, digamos, de la crucifixión. Fíjate que hay dos elementos que yo creo que llaman mucho la atención y que invitan al misterio y a la pregunta. Más allá si uno es católico o no, yo creo que este es un tema muy interesante que tiene que ver con el... Uno se pregunta por el misterio de la vida, que esa es una pregunta que nos hacemos todos y que encontramos distintas respuestas. Entonces, más allá si uno es católico, practicante o no, todo lo que tenga que ver con el misterio de la vida y de dónde venimos y hacia dónde vamos, yo creo que súper apela a cualquiera de nosotros. Esto y los restos de la cruz. Yo no sé si tú tienes datos de eso, respecto de dónde están los restos de la cruz. Yo lo único que puedo decir, porque como sí lo logré leer, y aquí vamos a mezclar otro tema que nos gusta mucho en el programa, que es la realeza. Sí. Tú sabes que la bisabuela de la reina Isabel II era Alexandra de Dinamarca, ¿ok? Síganme. Alexandra de Dinamarca era hija del rey de Dinamarca y su papá le regala a ella un collar que se llama el collar Dagmar, que es un collar bien bonito, así lleno de perlas y piedras preciosas, y tenía una cruz que colgaba del collar. Y según cuentan, al interior de esa cruz había una astilla de la cruz de Cristo. Ah, impresionante, ¿eh? Mira. La reina no lo usó mucho, lo usó un par de veces porque era muy difícil de llevar. ¿De la corona o de la cruz? No, de la cruz. Ya, una astilla de la cruz. Nunca lo llevó permanentemente porque era difícil de usar, era muy complejo de acomodar. Ella lo usó un par de veces. Hoy día está exhibido, entiendo que en el Museo de la Reina Victoria está exhibido el collar. Y la reina le sacó la cruz, la desenganchó, lo usó sin la cruz. Pero originalmente la pregunta es cómo, si es que estaba primero la astilla ahí, y cómo el rey de Dinamarca consigue esa astilla para ponerlo en ese collar y regalárselo a su hija, que luego va a ser la bisabuela de la reina Isabel II. Por eso que uno se pregunta, ¿parte de la cruz de Cristo está dando vuelta, está quizás en manos de algunos? Porque eso más que se lo regale un rey a su hija, a su nieta, esto es como de la humanidad, ¿no? Claro. Esto tiene que estar exhibido para que todos lo vean. Exactamente, son reliquias más allá de tus creencias, son reliquias muy importantes porque Jesucristo sigue siendo una figura trascendental, una figura por la cual nos regimos todos el mundo. O sea, estamos en el año 2025 porque marca justamente el nacimiento de Jesús. Esto es importante porque todavía hay muchas respuestas que no se han contestado y que algunos dicen, no, ese es terreno de la fe, otros dicen, sí, yo puedo tener fe, pero necesito también pruebas. Y lo que decía José con Karen es relevante porque después de la muerte de Jesús, fueron muchos los reyes y emperadores también creyentes que se volvieron al cristianismo y que comenzaron a buscar algunas de las respuestas. De hecho, esta zona donde hoy día está la iglesia del Santo Sepulcro, ¿por quién fue descubierta? Fue descubierta por la emperatriz Helena, que es madre después del emperador Constantino, más o menos en el 326 después de Cristo. Ellos estaban haciendo excavaciones, ¿para qué? Para dar con el lugar donde habría sido crucificado y enterrado el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde se descubre este lugar que después es objeto de veneración, donde se arma esta iglesia, ¿no? La iglesia más importante o una de las más importantes hoy. Ahí comenzó entonces lo que es la iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, hasta el día de hoy no había certeza de que esta era la zona efectivamente donde habría terminado la pasión, el martirio, ¿no? Lo que es la crucifixión de Cristo. Y hay un elemento interesante, que esto también está en los evangelios. Para que tenga duda respecto de la existencia o no de Jesucristo, no solamente está descrito en los evangelios, sino que también hay historiadores. Está Flavio Josefo, está Tácito, que son historiadores, uno judío, otro romano también,
que describieron respecto de la figura de Jesús, respecto de la crucifixión de Jesús ordenado por Poncio Pilatos. Por lo tanto, la existencia de él ha sido probada también por Oye, Dani, personas que perdón, no tenían que ver con el cristianismo. Un paréntesis, porque además cuando nace Jesús, llegan estos reyes Sí. del Medio Oriente que estaban esperando estas señales. Ellos Claro, llevaban mucho tiempo estaban esperando mirando al al Mesías. cielo Sí. y esperando justamente que se marcara el lugar exacto donde estaban haciendo en ese momento el Mesías. O sea, hay una serie de datos históricos que coinciden ahí Sí. y que van de la mano, por supuesto, con la fe. Una corta vida, 33 años, pero que marcó hasta el día de hoy a tantas generaciones. Sí. Ahora, hablando de misterios, cuando muere Jesucristo en la cruz, después de estar entre 4 y 6 horas, hay diferencia en los evangelios, crucificado, agonizando, viene este general romano, este soldado romano, le clava la lanza del destino, en el fondo en un costado, para apurar su muerte, porque hasta ellos también habían tenido lástima por el sufrimiento. Y se dice que pasan algunas cosas ahí que todavía son interesantes y que he retratado en algunas películas. Se habla de un terremoto. En el momento bueno, en claro, que Jesús sí. muere, hay un movimiento mira. telúrico. Pero no solo eso, hay otro evento que pasa según los evangelios y que es muy interesante, que ha sido debatido también por incluso astrónomos, y que se habla de la luna oscuridad. llena. Se habla de que hubo oscuridad varias horas. Así, ¿ah? Exactamente. Una Esto- suerte de eclipse. Exacto. Esto habría ocurrido en la mañana, esto habría empezado esta crucifixión en la mañana y habría terminado pasado el mediodía, ya en la tarde. Entonces se habla de que cuando muere Jesucristo y se confirma después de la lanza en el costado, hay un movimiento telúrico, pero se oscurece el cielo durante varias horas. Por lo tanto, la opción de un eclipse es descartada por científicos porque tú lo sabes, el eclipse dura minutos. Claro, no toda la tarde. No toda la tarde, no varias horas. Entonces son... Y eso lo recrean las películas, ¿ah? En algunas Sí. películas lo del terremoto sí, Sí. lo de la oscuridad no tanto, fíjate. Sí, yo lo he visto en algunas películas como que se oscurece el cielo, bueno, se supone que María al pie de la cruz, bueno, y luego lo envuelven en este sudario y lo entierran y bueno, y ahí pasa, digamos, el sábado y resucita el tercer día, o sea, él es crucificado el jueves, pasa el viernes, el sábado resucita el Y el tercer domingo, día. que es la prueba, la gran prueba de la fe, ¿no? Para el mundo creyente. Bueno, este Porque- lugar, la iglesia del Santo Sepulcro, es tan importante, donde se cree ahora y se está comenzando a confirmar por estas pruebas que nos decía Karen respecto de las plantas, lo que había, que coincidía, que esta zona está controlada, esta iglesia, que es uno de los lugares más importantes de todo lo que es la creencia Judeocristiana, claro. cristiana, judío-cristiana. Hoy día es controlada fuertemente por 6 confesiones religiosas. Se van repartiendo los horarios, quién prende una vela, quién limpia, quién abre una puerta, o sea, está todo súper Ahora- Qué lindo que regulado. es una figura que unifica finalmente. Exactamente, ¿ah? sí. Ahora, la estructura yo no he estado nunca, por eso te pregunto. ¿Uno logra ver la geografía original? ¿Se rescata la piedra o lo que haya habido ahí? Porque uno, a ver, independiente, insisto, si uno es creyente o no, uno dice, bueno, si es que Cristo estuvo acá, si es que aquí ocurrieron estos hechos bíblicos, sobre esta piedra, sobre esta tierra, que es lo que me pasó un poquito lo mismo cuando yo, lo más cercano que he estado, insisto, es cuando visité esta pequeña capilla en el Cairo, que está bajo tierra, hoy día bajo tierra, probablemente en ese momento estaba en superficie. ¿Tú has ido? No, No, tú no has ido. no he ido. Es muy Pero pequeñita. bueno, el origen de la civilización también está ahí, Entonces es tú precioso llegas ahí, eso. es una capilla muy humilde, está más o menos intacta, más o menos. Y te dicen, bueno, cuando María, José y el pequeño Jesús escaparon de Israel, ya, tratando de salvar al niño, recuerda tú, Sí, y que ellos estaba la orden escapan de a matar, Egipto porque sí. está la orden de matarlo, se esconden aquí, en este lugar, durante un plazo determinado, ¿verdad? Porque ellos escapan a Egipto. Y bueno, y uno mira esto, yo no soy católico, debo reconocerlo, pero de todas maneras tengo la capacidad de, no sé, igual Es te sobrecogedor, sobrecoge, es ¿cachai? sobrecogedor. O sea, aquí se supone que aquí estuvo María, José y el Es pequeño impresionante. niño. Bueno, lo que acaba de pasar este domingo de Ramos, que es cuando regresa a su tierra, ¿no? Y es recibido. Mira, lo que pasa durante esta semana es tan clave para llegar a este desenlace fatal del día viernes, el día Viernes Santo, el día en que es crucificado, y hasta la resurrección el día domingo. O sea, esta semana era de verdad venerado ahí en su entorno, o sea, vuelve como el gran rey, ¿no? Y De esta su es pueblo. una... Mira, me están escribiendo muchas personas ahora y yo les quiero decir algo. Nosotros estamos hablando de las investigaciones científicas que Sí. rodean o que dan una confirmación un poco más objetiva respecto de la zona en la que habría sido crucificado, en la que habría muerto Jesús de Nazaret.
Y es importante, yo sé que el mensaje de él es lo más relevante para las personas que me están escribiendo, porque algunos se molestan por esto. ¿Por qué? Pero es importante porque me dicen que lo que importa no es esto, sino que lo que importa es su mensaje, y eso lo respetamos profundamente. Pero No entiendo, pero no se contrapone una cosa con la otra. claro, que supuestamente la iglesia dice que el mensaje es importante más allá de las reliquias, los objetos. Sin embargo, esto no deja de llamar la atención incluso para personas muy creyentes que también investigan todo esto, que quieren darle un sustento más científico a todo lo que estamos hablando, ¿no? Después de 2000 años esto no deja de ser relevante. Y esta iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, que honestamente yo no he tenido la posibilidad de ir. Yo tampoco. No. Lo que Karen decía, y esto es importante, porque después de tantos años, de tantas divisiones religiosas, se reconoce a la figura de Jesús como una figura importantísima, incluso para otras religiones. Claro. Tanto así que esta iglesia está administrada por 6 confesiones cristianas todas, ¿no? Mucha iglesia ortodoxa, la católica, en fin. Pero la puerta del Santo Sepulcro, la puerta principal, no la abre ninguno de ellos, la abren 2 personas musulmanas. Mira. Y esto se hace así hace más de 1000 años. O sea, acá hay tradiciones que no se han roto. Es tanto el respeto y el cuidado que se tiene con esta zona, la zona donde habría sido martirizado, donde muere Jesús, donde también es sepultado, porque había ahí un lugar, digamos, donde habían diferentes tumbas, que nadie puede mover nada sin el permiso del otro. De hecho, hay una escalera que se le conoce como la Santa Escalera. Hay una escalera sobre el Santo Sepulcro ¿Que te lleva a dónde? que hace casi 300 años no se mueve. Es una escalera de madera Ya. que está ahí hace 300 años y que nadie ha querido tocarla, ¿no? O sea, se respeta muchísimo cada elemento, cada vela que se prende, la limpieza que se hace, quién puede entrar, quién no puede entrar. Entonces, es bien impresionante. Yo no he estado en el lugar, mis padres fueron y me decían que era un lugar Sobrecogedor, sobrecoge. impresionante. Sí, Oye, y otro de los misterios es el rostro que tuvo Jesús. Claro, A propósito de lo que tú claro. mencionabas, qué característica, porque claro, el cine distorsiona un poco. Ahí, no sé, está la barba, te das cuenta el pelo más largo, los ojos. pero también una fisonomía que correspondería un poco a lo que se vive hoy en día en África, ¿no? También, ¿eh? Sí, claro. Yo no sé, en algún momento digitalmente se logró como recrear, rediseñar, visualizar el rostro de Cristo, y no es necesariamente el rostro que el cine nos ha mostrado, al menos el cine más hollywoodense, por decirlo de alguna manera. Cuando si ustedes lo buscan, hay muchos reportajes que hablan de la verdadero aplicación de tecnología digital para saber cuál fue su verdadero rostro a partir de la poca información que hay, tanto en las escrituras como en el Santo Sudario. Y ahí te encuentras con no es Jesucristo superestrella lo que aparece, No. sino que es otro rostro. Ujú. Así es. Y hoy día, insisto, no sé si puedo mostrar de nuevo eso. Ustedes están viendo ahí lo que es el Santo Sudario, la sábana santa de Turín, que tendría las marcas de una persona de un poco más de 1,80 m, con más o menos respetando las facciones y lo que describían los evangelios de cómo era Jesucristo, que era Alto igual, ¿ah? aparentemente en Sí, ese tiempo era una persona bastante más alta que el promedio. Ahora, ¿por qué? Y vuelvo a la pregunta, es muy interesante que tú lo hayas planteado. ¿Por qué la tela fue impresa de esa manera? Porque no es usual de No. que una tela quede impresa en una imagen Como que se plasme la imagen de esa manera tan durante clara. 2000 años. Se habla de una oxidación de golpe producto de un aumento de radiación. Esa es una de las teorías, un aumento súbito de radiación que habría dejado esta huella y que además es muy tenue, es un sepia muy suave. Lo que pasa es que cuando estamos viendo nosotros la imagen es porque ha pasado por tecnología mucho más actual. Se hizo Para una especie poder- de negativo, claro. y en el Claro. negativo lo que más impresiona es que es realmente como un negativo de una cámara Una antigua. foto, claro. Es una verdadera foto. Oye, bueno, que y quedó tiene marcada. estas marcas en la frente de la corona de espinas, ¿no? Un hombre de flagelación en la una palma. edad mediana Sí. para la época, con barba, una nariz así como bien... Bastante fina. Bastante fina. Cara alargada. Sí, ¿Fija? cara más bien La larga, cara pelo alargada, bueno, largo. estaba muy delgado, además, Sí. probablemente. Pelo muy largo, Por el bueno. maltrato. Y este como rictus de serenidad, pero al mismo tiempo también como de dolor, ¿ah? Como muy sereno, pero sí como muy intenso, muy profundo. Exactamente, tenía marcas de flagelación, tenía huella de laceración en el costado por un objeto puntiagudo, por una lanza, tenía también marcas de sangre en sus muñecas, porque ustedes recuerden que durante mucho tiempo también el cine retrató mal este evento y ponían los clavos en las manos. Sí, pues Y era de la muñeca. ¿Dónde están los estigmas? Exactamente, donde están los estigmas también, están esas marcas, están las marcas sobre la pierna. En el Yo creo tobillo. que es muy interesante
lo que tú dices y los mensajes que te llegan, porque hay un elemento de fe que la fe uno no la puede discutir, es un regalo para algunos, es incuestionable, o sea, yo creo en algo porque tengo fe y eso no se puede cuestionar, no puede someterse a ninguna prueba de nada, es simplemente el deseo, el impulso, el empuje, la voluntad, no tengo idea de creer en algo. Pero para quienes no somos católicos quizás, o incluso para algunos también, que pueden ser, digamos, creyentes, es importante, digamos, ese tránsito histórico. Entonces la pregunta es, ¿existió Jesús tal y como el cine nos ha dicho que existió? ¿Las cosas pasaron tal y como el cine dice o la literatura dice? O incluso el testamento, digamos. José, que tú puedes creer, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo creo que nació un personaje histórico que provocó todo esto que sabemos hoy en día y que ha marcado tantas generaciones, pero otra cosa es creer. Por eso lo que pasa esta semana es muy importante. Esta fiesta de la resurrección, como le dice el mundo cristiano, es tan gravitante, porque tú puedes creer que nació, pero la forma... cómo vivió, cómo se fue, cómo resucita. Cómo volvió, claro. En el fondo, la gran prueba de fe es que resucitó. Eso es lo que, porque tú puedes a lo mejor no ser creyente y decir, mira, históricamente, claro, nació un personaje, pero la gran prueba para todos es creer que resucitó. Ahora, de hecho, para el judaísmo u otras corrientes, Jesucristo es un profeta más y todavía están esperando al Mesías, digamos. Exactamente. Pero la prueba, el milagro para mí más grande es que después de 2000 años se haya formado una iglesia, varias iglesias en el nombre de esta persona, que haya mucha fe al día de hoy, en momentos en que, claro, supuestamente está el avance de la tecnología, de la ciencia, y sigue habiendo una cantidad de millones de personas que creen en la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de Dios en la tierra, es su Hijo y al mismo tiempo es Dios. Entonces, claro, es muy llamativo todo esto. El mensaje de él es muy importante, sigue uniendo y dándole esperanza a muchísima gente también. Pero en esa crítica que te llega a ti, digamos, pienso yo, ahora estoy reflexionando, ¿será que aplicarle ciencia a esto es un poco destruir ese núcleo de fe? Como que no sería aplicable pedir pruebas científicas para la existencia de Jesús, o su muerte, o su resurrección. Claro. Estoy pensando. Para algunos, digamos. Pero también hay científicos que son creyentes. Entonces a ellos les sirve mucho unir ambas pasiones, ¿no? La fe y la razón, porque dicen que pueden ir de la mano. Dicho eso, y guardando todo el respeto posible, nosotros tenemos el rostro que queda marcado en la sábana santa. Uno de los grandes misterios hasta el día de hoy. Ahí está justamente en negativo, que muestra lo que sería a priori el rostro, según muchos, ¿no? De la tema que es un tema tan magnético, ¿no? Totalmente. Donde vamos a permitir unir un poquito la historia, la fe y surgen las dudas con respecto al rostro
que tuvo Jesús. Bienvenido, qué gusto Cristóbal. saludarte. ¿Qué tal? Hola Karen, José Antonio, tanto tiempo, chiquillos. Sí. Daniel sé que está por ahí Mucho. también, ¿no? Sí, sí, Está- sí. Sí, ¿Cómo el estáis? Dani está acá. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, a ver, indudablemente el impacto del Cristo histórico, ¿no? Y del Cristo sobrenatural en nuestra sociedad es bastante grande, sin ir más lejos. La mayor parte de la sociedad occidental, e incluso también en personas que no son tributarias de esa sociedad, miden sus años en la era cristiana, por eso es antes de Cristo o después de Cristo, ¿entienden? Y desde el punto de vista filosófico, sociológico, no sé, y de otras tantas dimensiones más, el impacto del cristianismo es impresionante. Así que, y también está todo lo que mencionaban ustedes, porque estaba escuchando un poco de lo que hablaban antes de salir al aire yo, de que está también el elemento mistérico, ¿no? El elemento del misterio, del cruzar un umbral sobrenatural que en ese sentido, en una sociedad secularizada como la que vivimos nosotros, de repente causa ciertos cortocircuitos, pero al mismo tiempo también cierta fascinación y muchísima fascinación. Oye, ¿qué te parece este Jesús que revive de acuerdo a esta tecnología y a la inteligencia artificial con este rostro? ¿Calza un poco a lo mejor con el lugar donde habría nacido, con la altura a lo mejor que habría tenido, con los rasgos físicos? ¿Te hace sentido, Cristóbal? Se ve un poquito europeo, debo decirlo, Sí. por sus rasgos, ¿no es cierto? Esa nariz aquilina, ¿no es cierto? Ese rostro más, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Con pómulos grandes, con una cara más recta, una mandíbula más profunda. En realidad, Cristo nació en Medio Oriente, ¿no? En la zona de Palestina, Israel, y hasta cierto punto, claro, ahí hubo una mezcla interesante de poblaciones, ¿no? Pero los judíos usualmente no se mezclaban con otros grupos y por lo tanto mantenían ciertas características muy claras, ¿no? Por otro lado, también respecto al sudario de Turín, que es lo que ustedes estaban conversando, el tema de la sábana santa, claro, se ha llegado a la conclusión que en realidad Jesús no era una persona muy alta, porque claro, la sábana es gigante, pero hay que tomar en consideración que estaba enrollado en torno a la sábana. Entonces, por lo tanto, debe haber medido entre 1,65 m y 1,68 m, de acuerdo a Ahora, ¿cómo se llama? A los análisis que se han hecho. ¿Sí? ¿Qué se sabe de la sábana particularmente? O sea, ¿ha habido, digamos, hoy día una trazabilidad histórica para creer que la sábana es el manto con el cual se envolvió el cuerpo o no? ¿O es un misterio que queda, digamos, a criterio de la fe de cada uno? Mira, a ver, durante siglos, ¿no? Se consideró que la sábana santa era original, ¿no es cierto? Que era en el fondo el sudario en el que había sido envuelto Cristo. La cantidad de, ¿cómo se llama? El tipo de tela, la datación, etcétera, parecía que iban por ese lado. Pero, si no me falla la memoria, en la década de los 90 se hizo un análisis del sudario y se encontró que en realidad era más nuevo, pertenecería al siglo XV o al siglo XVI, incluso se empezaron a ver, perdón, al siglo XIII o al siglo XIV, y que se habría descubierto en el fondo cuál habría sido la técnica, ¿no? Para poder hacer la imagen, etc. El tema es que estudios posteriores demostraron otra cosa. Primero, el polen, ¿no? El polen que afecta tanto a los alérgicos, ¿no? El polen que se encontró en la sábana santa no solamente databa de la época en que habría vivido Cristo, y sino también que de las plantas del lugar donde había vivido. En segundo lugar, el sudario durante... Claro, pero esto se pone más interesante. ¿Por qué? Porque el sudario estuvo guardado durante siglos, literalmente como uno guarda una toalla, ¿lo entienden? Así doblado y estaba en un relicario que sería, lamentablemente no puedo decir, será unos 70, 80 centímetros de ancho por unos 45, 50 centímetros de fondo. Y la cuestión es que estaba guardado en una iglesia y el asunto es que hubo un incendio y parte del relicario se derritió encima del sudario. Me explico, estaba hecho de plata el relicario y parte de las partículas de plata se mezclaron con las hebras del sudario, buena parte de las hebras del sudario. ¿Qué fue lo que pasó? Que el relicario es del siglo XIII o XIV y habría contaminado entonces la sábana. Claro, hay una explicación. Esa es la conclusión final a la que se llegó. Hay una explicación. Mira. Ahora la imagen. ¿Por qué el lino habría grabado la silueta de un
de una cara. Si yo supiera eso, José Antonio, créeme que Pero ya tú lo habría sabes escrito un libro. todo, hombre, Todo, todo lo pues. sabes. Oye, Cristóbal, Pero porque hay- acá lo que nos decía el Dani es que parece que hubo una radiación, Como un golpe de calor. un golpe de calor tan fuerte Claro, que eso hizo que se impregnara y se plasmara la imagen Es una ahí hipótesis. en esta tela de lino, que es una tela Bueno, tan es que noble. ahí está el otro punto. Volvamos a los estudios de los 90, donde se empezó a estudiar cómo habría sido esta falsificación medieval. Que en el fondo lo que hicieron fue, esto es súper alambicado, en todo Ya. caso, que el rostro lo habrían hecho con una especie como de máscara que estaba hecha de metal y la habrían calentado y eso habría de alguna manera generado una reacción en el lino, lo mismo con el resto del cuerpo. Pero el problema es que se encontraron isótopos radioactivos, ¿Qué cosa? que siempre todas las cosas lo tienen, esta agenda lo tiene, yo lo tengo, ustedes, todos estamos irradiados hasta cierto punto, ¿no? Pero en forma muy, muy tenue. Y la cuestión es que se encontraron estos isótopos radioactivos, ¿no es cierto? Que es lo que permite datar también con carbono 14 y otras técnicas, ¿no es cierto? Pero parte de la radiación no se entendía de dónde venía, porque una cosa es la residual, propia de vivir en un mundo que tiene una estrella que nos irradia todos los días y nos tira, en el fondo, ¿cómo se llama? Gracias al campo magnético de la Tierra no nos freímos, pero por otro lado, pareciera, y ahí es donde está el tema, que la radiación o el impulso, ¿no es cierto?, energético, vino literalmente de adentro hacia afuera del sudario. ¿Me entienden? Y eso es una cuestión que no es posible explicar todavía. Entonces, se ha caído la tesis de la falsificación medieval, por un lado. El tema de la imagen es todavía un misterio. La ciencia moderna no ha logrado establecer cómo fue que se hizo. Y así persiste, ¿no?, el ámbito del misterio y de la duda respecto a la imagen de Cristo en el sudario. Oye, quiero complementar lo que nos está entregando justamente nuestro querido historiador, que me ha tocado entrevistar un par de veces también. Un abrazo de nuevo. ¿Sabes qué? La datación de esta tela se hizo en el 88. Y ahí, claro, Eso. decía que era de 1300, 1600, después de Cristo, pero, claro, se dice que la zona que ellos analizaron correspondería a una restauración que se hizo después, ¿no? Probablemente por eso decían corresponde a otro momento. Esto se ha objetado. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta que hacía José también, pruebas genéticas, pruebas a las muestras que hay en el lienzo. Esto se hizo mucho más recientemente, en el año 2015, exactamente hace 10 años, y lo hizo la profesora Giovanna Barbugliani de la Universidad de Padua. Ella es genetista. ¿Qué hizo? Tomó algunas pruebas, algunas muestras de polvo y restos biológicos microscópicos que estaban en el sudario. ¿Y qué se detectó acá? Y esto es interesante. Había ADN mitocondrial, este se hereda por la madre, ¿ah? Esto es lo que tú De múltiples decías. personas. Atención, porque esto El ADN. fue un lienzo que fue tratado, que fue tomado, que fue movido durante siglos, ¿no? Aquí hay huellas genéticas diversas de Medio Oriente, de África del Norte, de la India también y de Europa. Por lo tanto, esto, ¿qué es lo que sugiere? Evidentemente que este lienzo estuvo expuesto en diferentes partes y que fue manipulado por diferentes personas. Claro. Por lo tanto, sacar alguna muestra, que es lo que preguntaba José, por ejemplo, de ADN de la persona cuyo rostro fue retratado, cuyos restos o algunos supuestos fluidos como sangre, transpiración, habrían quedado impregnados después de más de 2000 años, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber si la muestra que estamos sacando corresponde a esa persona o a alguna de las personas que manipuló esta tela durante los siglos y siglos que le han sucedido. Por eso que se vuelve algo muy, muy difícil. Y respecto de ella, aquí quiero poner una nota a lo mejor un poco distinta. Si nosotros hacemos caso por un momento, más allá de lo que ustedes puedan creer o yo o las personas que nos están viendo, respecto de lo que dice de cómo eran los judíos en esa época en términos fisionómicos, fisiológicos, su cuerpo, claro, uno dice, han habido retratos de Jesús que era más moreno, con la nariz más chata, más bajito, sí, pero eso corresponde justamente al árbol genealógico de los judíos en esa época. Ahora, supuestamente lo que dice la Biblia es que el origen de Jesús no fue terrenal como el tuyo o el mío. Aquí se habla de una concepción milagrosa. Divina. Él tenía un padrastro que era un carpintero que se llamaba José. Jesús habría tenido más hermanos, en fin. Entonces, se puede atribuir a que tendría que necesariamente haber sido parecido a las personas de su época. Si hubiese nacido normalmente,
Sí, Probablemente, pero pero no si no, fue el caso, digamos, claro. puede haber sido distinto, puede haber sido más alto, puede haber sido diferente, la verdad es que no lo sabemos. Y por eso que las imágenes que hay responden a una fisionomía distinta. Y de hecho lo que nos decían respecto de esta imagen de inteligencia artificial, también tenemos que decir otra cosa. Estos modelos que generan estas imágenes no están limpios completamente, tienen sus sesgos también. Están condicionados. Están condicionados por el cine, por las películas, por otros elementos que han sido entrenados, digamos. Pero, por para ejemplo, Dani o Cristóbal, la comida, o sea, todo esto ha sido analizado, de qué se alimentaban, o sea, todo eso incidía además en el estado en el que se encontraban, en el cuerpo, en el físico, en el tipo de piel, ¿no es cierto?, el pan, los pescados. Sabemos un poco por las escrituras de lo que era habitual en esa época, además que formaba parte ahí de la, Claro. de la comida que... Y eso está descrito históricamente, ahí usted sabe muchísimo más. más que yo, ¿no? De hecho, las figuras, las usanzas, las costumbres, lo que se heredaba, la herencia cultural. Lo que caminaban, Daniel, Sí. cómo se desplazaban, cómo el sol curtía la piel. O sea, hay una serie de antecedentes que son importantes, ¿no? Cristóbal. Bueno, de hecho, para complementar un poco lo que decía Daniel, dentro de los exámenes que se hicieron, por ejemplo, a los fluidos que se encontraron en el sudario, claro, hay mucho ADN de mujeres, cosa que no sería raro, porque de acuerdo a las tradiciones judías Había muchas de la mujeres época volviendo y al al mismo país. tiempo se me fue. Las tradiciones judías de la época y el recuento de la Biblia, son las mujeres las que se encargan de lavar el cuerpo de Cristo y prepararlo para la tumba. Eso es un elemento. De envolverlo. El ADN está en nuestros Me llama la dedos, ¿me atención entiendes? O sea, en algo. la piel. Sí. De todo Bueno, lo son las que- mujeres las que descubren que se había con la Virgen, ¿no? Que se corrió la piedra y que había resucitado. Todo lo que estamos conversando, o la mayoría de las cosas que estamos conversando, uno o las ha escuchado o las ha visto en algún documental, pero el tema del polen, fíjate que a mí me sorprendió. No lo había escuchado. No lo había escuchado, que a partir de Las plantas. las plantas tú pudieses establecer periodos históricos. Claro. Sí, se usa esto también para hacer... Se usan varias cosas, pero afortunadamente se pudo rescatar este polen, se pudo datar. Ese polen puede permanecer ahí ¿cuánto tiempo? Claro, si es que no está expuesto a demasiadas inclemencias, puede mantenerse ahí durante mucho tiempo. Estamos hablando de 2000 años. O sea, Así que, imagínate. acuérdate que acaban, y cambiando un poco fuerte el tema, pero acaban de revivir o desextinguir, lo cual es muy polémico. Ay, lo de los lobos. Lo de los lobos gigantes, el lobo terrible, y estos son restos de fósiles de 14.000 y 73.000 años. Es decir, con las técnicas actuales uno puede recuperar parte de estos elementos. O sea, se pueden conservar en el tiempo. Claro, Ya, con pero las el tecnologías de polen hoy. te da data, o sea, Sí. te da fecha. O sea, no solo eso, te sorprende lo del polen, que a mí también me llama la atención. O sea, no lo había Pero, por escuchado, ejemplo, ¿cómo hoy día los científicos pueden saber cuáles eran los gases que componían la atmósfera, hablando del cambio climático, por ejemplo, hace 100.000 años, o hace 200.000 años, o hace 1.000.000 de años? ¿Cómo lo saben? Ahí no es el polen. Ahí ellos sacan un pedazo de hielo, por ejemplo, de los casquetes, pero que son profundos, y tienen micro burbujas, y ellos pueden saber de esas pequeñas y micro burbujas cuáles eran los gases que había, la proporción que había de CO2, en fin, de otros elementos. Lo mismo con el polen o algunos elementos por el estilo, que todavía se mantienen producto de grandes erupciones volcánicas o de la caída de grandes asteroides en este planeta. Se puede recuperar, claro, están fosilizados, pero se puede sacar información de ahí. O sea, es realmente impresionante, y en este caso, si uno lo pone en esa perspectiva, 2.000 años no es tanto tiempo. O sea, claro, si tú hablas de que acá, digamos, la data de 4 millones de años más, claro, 2.000 años es una propina. Exactamente. Es poco tiempo, y yo insisto en esto, más allá de la fe de cada uno, es muy importante que estemos conversando contigo, Cristóbal, porque tú eres historiador y la figura de Jesús fue reconocida. Yo había leído a Flavio Josefo, a Tácito también, como parte de algunos historiadores que recogieron la figura de Jesús, no siempre diciendo que era divino o no, pero efectivamente que era un profeta importante, retratan su muerte, hablan de Poncio Pilatos, es decir, hablan de la figura histórica, y muchos se apoyan en estos relatos también, que no son necesariamente personas creyentes, para decir Pero Jesús en existió. ese sentido, la historia, Cristóbal, ¿cuenta la vida de Jesús tal como la conocemos hoy día o no? En parte, porque claro, por un lado están los evangelios sinópticos, que son los 4 grandes evangelios, Claro. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San San Juan, Juan. ¿no es cierto? Donde hay unos que son más antiguos que otros, el más nuevo, entre comillas, el evangelio de San Juan, que sería del siglo II, si no me falla la memoria,
134, por ahí, después de Cristo. Quizá los más nuevos serían los evangelios de San Marcos, por ejemplo, y quizás San Mateo también. El tema es que los evangelios cuentan parte de la vida de Jesús. Hay algunos que cuentan de la infancia, desde el nacimiento hacia adelante, hay otros que parten con su vida pública, e incluso también hay una serie de otros textos que son llamados evangelios apócrifos, que también cuentan distintas versiones de la vida de Jesús, ¿ya? Algunos son más contemporáneos a la vida de Cristo y otros no, pero simplemente a partir de, bueno, distintos concilios que fueron los que determinaron cuáles eran los libros que iban a pertenecer a la Biblia canónica, entonces se dejaron fuera los otros. Eso por un lado. Y desde el punto de vista histórico de figuras que escribieron, ¿no es cierto?, sobre la vida de Jesús, pero que no eran cristianos necesariamente, bueno, Flavio Josefo, que lo mencionaba Daniel, es un historiador de origen judío que se romanizó. Y por otro lado está también Tácito, que escribió varios libros, ¿no es cierto?, y varias crónicas, y entre ellos hablan sobre los cristianos. Los romanos siempre hablan de los cristianos como gente molesta, así como insignificante, como que el cristianismo no es relevante, que es una secta judía, que es de frontera, ¿me entiendes? Flavio Josefo hace un análisis mucho más potente de la figura de Cristo, y en ese sentido, si bien Flavio Josefo vivió por lo menos unos 200 años, 170 años después que Cristo, aproximadamente, o su libro, ¿no?, fue conocido después de esa época, los registros respecto a la existencia del cristianismo y de Jesús son bastante sólidos, ¿entiendes? Hay un rastro histórico bastante potente. Entonces, en el fondo, uno no puede llegar a concluir que, no, que Jesucristo nunca existió y esto son simplemente una especie como de fantasía, claro, o de leyenda masiva. Claro. No, exacto, Cristóbal, muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal, qué un rico abrazo. detenerse ahí un ratito a hablar de estos temas justamente además en esta semana. Ahí te vamos a estar molestando en los próximos días. Un abrazo grande, qué rico volver a verte. Bien. Cuídense mucho, un gran abrazo. Que esté bien, Bien, pues igualmente. Daniel, que tenga una Gracias, linda Dani, querido. Semana Santa. Eso. Muchas gracias. ¿Les puedo decir algo antes Sí. de cerrar? Uno, pensemos bien en el mensaje en torno a la figura de la más allá del tema científico, que es súper relevante. Y dos cosas. Esa pregunta que tú hacías de los restos genéticos o biológicos de Jesús, por ejemplo, en la sábana, si se podría hacer algo. Tú sabes que hay un libro que toma esta tesis y que habla de que alguien recoge restos y clona a Jesús en la actualidad, un libro de ciencia ficción. Bueno, que podría ser. Que para mí es fascinante. A mí me gusta mucho la historia de Jesús y se llama A su imagen. Por si lo quieren mira. encontrar. Está también... Pero en estricto rigor, ¿se podría? Si rescatáramos material genético del Santo Sudario. Sí, o sea, hoy día está la opción de clonar, fácilmente. Sí. ¿Quién Está a su imagen, está el Evangelio Sí. según Saramago y una de las sagas de ciencia ficción más famosas de todos los tiempos que me encanta, que es El Caballo Troya, que también Bueno, habla claro. Sí, justamente claro. de esto también, ¿no? Entonces Exactamente. ha dado para ficción y para realidad. Señores, Eso. Bien, me pues muchas despido. gracias. Muy bien, con Chao, ese Daniel tremendo Silva. Un aplauso para dato, Daniel Dani. Silva, Muchas que ha venido gracias, con este Dani. misterio de Semana Santa. Bueno,